La capital de Castilla-La Mancha es uno de los destinos preferentes del centro de la península. A tan solo media hora en tren de Madrid, Toledo es desde siempre un verdadero cruce de caminos y una de las visitas turísticas más importantes de España. Su gran historia, su importante pasado y su abundante y rico patrimonio convierten a esta ciudad en una visita preferente que conviene hacer y planificar con tiempo, pues a pesar de su en teoría pequeño tamaño, unos 85.000 habitantes, el Toledo histórico está lleno de calles, monumentos y edificios que no te puedes perder. Vamos a comenzar por sus afueras, con el Hospital de Tavera, un espectacular edificio renacentista que hoy alberga la colección y museo de la Fundación Lerma. Para entrar al casco histórico, un buen lugar es por la Puerta de Bisagra. Una gran forma de empezar con buen pie por esta zona que aún conserva buena parte de la antigua muralla, así como otros lugares de gran interés, como la cercana Puerta del Sol, una zona que, como el resto de la ciudad antigua, nos reserva un gran número de kilómetros de cuestas y escalinatas, a cual más desafiante para nuestras piernas, así que id con paciencia. Muy cerca se encuentra el reciente Palacio de Congresos de la ciudad, obra del afamado Rafael Moneo y que domina la zona, uno de los muchos lugares donde empezar a tener miradores privilegiados sobre el resto de la ciudad. La peculiar mezcolanza de estilos arquitectónicos de esta ciudad es casi inabarcable, pues su sobrenombre, la ciudad de las tres culturas, le viene porque, según se dice, durante un buen periodo de tiempo convivieron en paz y armonía los judíos, los cristianos y los musulmanes, aunque no todos afirman que esto fuera cierto. El caso es que el paso de dichas culturas por la ciudad dejó innumerables ejemplos de sus diferentes formas de ver las cosas, con construcciones en muchos casos muy bien conservadas. La plaza de Zocodover es el centro neurálgico del Toledo antiguo, lugar de reunión y congregación obligada, pues hay pocos sitios en esa ciudad para el esparcimiento, suponiendo además el mejor punto de partida para visitar lo más destacado de la ciudad. A pocos pasos tenemos el Alcázar, una recia e imponente construcción que domina toda la ciudad y que fue fortificación militar en el pasado y que hoy alberga la Biblioteca de Castilla-La Mancha y el Museo del Ejército. En su parte sur tenemos uno de los mejores miradores del Tajo, en el lado ciudad, pues la parte antigua de Toledo está edificada en un verdadero meandro del río. El cercano y atractivo puente de Alcántara supone otro lugar que debes pisar sí o sí, ya que en esta zona tendrás vistas muy especiales del casco antiguo, así como un rato de sosegada tranquilidad, lejos de la ebullición de los turistas que inundan la ciudad. El puente además comunica con el acceso a la Academia de Infantería, un hospital y un albergue que ocupa el antiguo castillo de San Servando, quizá no apto para quienes crean en fantasmas. Caminando os encontraréis con algo muy característico de esta ciudad. Y eso es el caso de los trampantojos, o sea, trampa para el ojo. Una serie de pinturas, de frescos, de grabados, dibujos que se hacían en las fachadas para darle más lustre, que quedasen más decorativas, incluso que diesen imagen de más lujo de la propia fachada de la propia casa. Y es que es buena idea dejarse llevar por nuestros pies y no seguir ruta alguna, simplemente caminar por estas callejuelas llenas de historia y encanto y tropezarse con lo que vayas descubriendo. Aunque evidentemente a Toledo se va a visitar ciertos lugares fijos, como por ejemplo su catedral. La Catedral de Santa María es, como la ciudad, patrimonio de la humanidad, con su puerta principal mirando al ayuntamiento, que supone una impresionante construcción terminada en el siglo XV, cuya parte más alta se encuentra cercana a los 100 metros, y que sorprende por la detallada decoración de sus puertas principales. Una de las muchas posibles compras que te puedes llevar a casa de esta visita no la vas a encontrar fácilmente en otros lugares. Y es que si os pasáis por Toledo, primero que os vais a encontrar con muchas tiendas donde se venden cosas como armaduras, espadas, cascos típicos de la etapa medieval, pero es que además en algunos casos han servido de lugar para hacer las espadas
o las armaduras, o ese tipo de cosas de películas míticas como El Señor de los Anillos, Juego de Tronos, un montón de películas de este estilo que, digamos, compraron o encargaron este tipo de armas lo más reales posibles a este tipo de artesanos que lo hacen muy bien y que venden pues muchos de esos productos, bueno, incluso hasta el martillo de Thor y cosas por el estilo, o sea, que imaginaos. Pero estas espadas son de verdad y desde luego son un souvenir que no se encuentra en todos los sitios. Aunque ya sabemos que la carne es débil y siempre hay ganas de algún dulce, y ahí es donde entra el mazapán, el dulce típico de Toledo elaborado a partes iguales con almendra y azúcar y que seguro supondrá un buen recuerdo de tu vuelta a casa. Entre sus laberínticas calles no puedes dejar de admirar la iglesia de San Román y una espectacular fachada que no pasa desapercibida. Y una de las cosas que ocurre con Toledo es que suele venir el síndrome de Stendhal, que es en el que no abarcas los muchísimos monumentos, edificios históricos que hay, la mucha historia que hay en la ciudad, y te entra una especie de sensación de que no das abasto. Al final lo mejor es dejarte arrastrar por la corriente y lo que te encuentres, salvo los monumentos más importantes, lógicamente. Otra visita que no va a dejar de sorprenderte es el Museo de la Tortura, pues una ciudad tan antigua y con tanto pasado también tiene sus secretos oscuros. En este museo podrás contemplar y, si te atreves, casi probar algunos de los elementos y herramientas usadas en la antigüedad en el noble arte de la tortura. ¡Angelitos! Aunque si de museos hay que hablar, en Toledo prima la visita al Museo del Greco, un pintor que, si bien era natural de Creta, pasó gran parte de su vida en la ciudad toledana y donde trabajó en su obra. En esta casa museo encontraréis una gran cantidad de sus obras más importantes. Aunque ya os dije que dejarse llevar y perderse por sus calles era buena idea, ¿verdad? Y es que muchos de los edificios que protagonizarán alguna de tus fotos no podrás ni ponerles nombre ni ubicarlos en un mapa, pero creedme, merecerán la pena ver. Pero hay que regresar a los imprescindibles del mapa de la ciudad y ahí nos encontramos de nuevo con la zona oeste, donde no podemos obviar la iglesia de Santo Tomé, que alberga una de las más importantes obras del Greco, el entierro del conde de Orgaz, y que a pesar de la sobriedad del edificio no puedes dejar de visitar. No muy lejos tendrás el vestigio más importante del pasado judío de Toledo, la sinagoga de Santa María la Blanca. Muy cerca allí tendrás otro de esos edificios imprescindibles en toda visita a esta ciudad, el imponente Monasterio de San Juan de los Reyes, uno de los edificios más fotogénicos de la ciudad por su arquitectura, su tamaño y sin duda por su ubicación, ya que domina la parte oeste de la ciudad y es visible desde muchos de los puntos de esta zona. No muy lejos podrás encontrar otra de las antiguas puertas de entrada a la ciudad antigua, la del Cambrón, tan artesonada como la que más. Muy próximo tendrás uno de los lugares más vertiginosos de la ciudad, la zona de Recadero, con el Torreón de los Árabes, la muralla, el edificio de la Diputación y uno de los mejores lugares para ascender cómodamente hasta la parte alta, las escaleras mecánicas. Otro de los puntos fuertes de Toledo son sus puentes que cruzan el Tajo en varios puntos estratégicos para admirar unas impresionantes vistas del perfil de la ciudad. Lo más conveniente es ir hasta el extremo oeste para otro de los pasos obligados de Toledo, el espectacular Puente de San Martín, una de las estampas más reconocibles de la ciudad, un excelentemente conservado puente medieval desde el que contemplar grandes vistas del río, del relieve de la ciudad e incluso, para los más osados, cruzar el Tajo en tirolina. ¿Será por actividades? En esta zona conviene tomárselo con calma y disfrutar de las vistas y jugar a ver lo máximo posible que nos ofrece la ciudad. Aunque hay que destacar que dos de los mejores momentos para visitar la ciudad, aunque eso sí con más afluencia si cabe de foráneos, es durante la celebración del Lux Toledo. Una bonita representación de luz y sonido en la fachada de varias de sus construcciones más significativas,
Y por supuesto en el Corpus, que engalana la ciudad 60 días después del Domingo de Resurrección y supone la fiesta religiosa más importante de la ciudad. Momento perfecto, por cierto, para visitar sus patios típicos. Algo muy parecido a lo que se puede ver en Córdoba, aunque con otro estilo. Y como colofón de tu visita a la ciudad imperial, no puedes dejar de admirar las vistas de toda la zona antigua desde uno de los muchos miraderos que te esperan al otro lado del río y que nos regalan la imagen más icónica de la ciudad, su inconfundible y millones de veces fotografiado perfil o skyline. Y es que fijaos qué vistas tan privilegiadas, 1000 veces fotografiadas, pero es igual, siempre te deja sin habla, un skyline increíble, el perfil de Toledo. En definitiva, Toledo es una ciudad que no puedes dejar de visitar al menos una vez en la vida, y a ser posible con calma y en más de un día, y noche incluida, para poder disfrutar de todo lo que tiene que ofrecerte y su particular encanto. Una ciudad aparte que merece la mejor de las escapadas. Como siempre, espero tus comentarios, suscríbete al canal y ya sabes, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso. Sed felices, viajeros.